Un brujo se enamoró de mí. Historia compartida por la señorita Romalda, quien es originaria de un lugar cercano a Coatzacoalcos, Veracruz, en México. Escrita por Johnny Ospino. Nunca pensé que a mis 23 años estaría escribiendo sobre algo que me pasó cuando tenía 14. Pero es que hay experiencias que te marcan tanto que no puedes olvidarlas, aunque quisieras. Lo que voy a contar me atormentó de una manera casi inexplicable que por poco me vuelve loca. Algunos dirán que era muy joven y que mi imaginación me jugó una mala pasada, pero yo sé perfectamente lo que viví. Mi nombre es Romalda y vivo en el sur de Veracruz, pero el horror comenzó en otro estado completamente diferente. Desde pequeña tenía la costumbre de ir a visitar a mis abuelitos maternos que vivían en el estado de Chiapas. Eran personas humildes que tenían una casita en una comunidad pequeña, donde todos se conocían. Me encantaba ir a verlos durante las vacaciones escolares porque ahí la vida era más tranquila y mis abuelos me consentían mucho. Era un lugar donde podía correr libremente, jugar con los niños del pueblo y disfrutar de la comida que preparaba mi abuela. Cerca de la casa de mis abuelos había una tienda de abarrotes que era como el centro de reunión de toda la comunidad. Era el único lugar donde se podían comprar cosas básicas, sin tener que ir hasta el pueblo más grande. El señor que atendía la tienda era una persona muy buena, siempre amable con todos los clientes, y especialmente gentil conmigo cuando iba a comprar algo para mis abuelos. A él le gustaba platicar conmigo cuando llegaba a la tienda. Me preguntaba sobre mis estudios, sobre cómo estaba mi familia en Veracruz, y siempre tenía alguna historia divertida que contarme sobre las cosas que pasaban en el pueblo. Era como un tío cariñoso que se preocupaba por mi bienestar. Nunca me hizo sentir incómoda ni me trató de manera inapropiada. Pero atrás de la tienda había un cuarto de madera donde vivía Serapio, el hermano del señor que atendía. Era un hombre de unos 60 años que siempre me causó una sensación extraña, desde la primera vez que lo vi. Tenía una mirada muy intensa y una sonrisa que no me transmitía confianza. A diferencia de su hermano, él casi nunca hablaba con los clientes y se mantenía apartado en su cuarto. Algunos habitantes del pueblo decían que Serapio se dedicaba a hacer brujerías y maleficios. Era algo de lo que la gente hablaba en susurros, como un secreto a voces que nadie se atrevía a comentar abiertamente. Decían que la gente iba a buscarlo cuando querían hacerle daño a alguien, o cuando necesitaba resolver problemas de amor o dinero, usando métodos que no eran naturales y muy poco convencionales. Cada vez que yo iba a la tienda, él me observaba desde la puerta de su cuarto o a través de la ventana. Al principio pensé que era solo curiosidad porque era una visitante de fuera del pueblo, pero con el tiempo me di cuenta de que su forma de mirarme era diferente. Era una mirada que me hacía sentir incómoda, como si estuviera viendo algo en mí que no debería estar viendo. Había algo perturbador en la manera en que Serapio me observaba. No era la mirada normal de un adulto hacia una jovencita, sino algo mucho más inquietante. Sus ojos me seguían cada movimiento que hacía dentro de la tienda, desde el momento en que entraba hasta que salía. Era como si estuviera memorizando cada detalle de mi apariencia y mi comportamiento. A veces cuando estaba hablando con su hermano sobre lo que necesitaba comprar, podía sentir la mirada intensa de Serapio desde su cuarto. Era una sensación tan fuerte que me distraía de la conversación y me hacía sentir muy nerviosa. En ocasiones volteaba hacia donde él estaba y lo encontraba observándome con una sonrisa que no me transmitía nada bueno. Durante esa visita a mis abuelos, las miradas de Serapio se volvieron más frecuentes e intensas. Cada vez que entraba a la tienda para comprar algo, él aparecía y se quedaba observándome hasta que me iba. Su hermano no parecía darse cuenta de la situación o tal vez prefería ignorarla. Comencé a notar que ese hombre ajustaba sus horarios para coincidir con los míos. Si yo iba a la tienda por las mañanas, él se aseguraba de estar visible por cualquier parte. Si iba por las tardes, también aparecía. Era como si hubiera estado esperando mis visitas y anticipaba encontrarse conmigo cada vez que llegara. Una noche, cuando ya estaba oscuro, salí a la tienda porque mi abuela necesitaba algunas cosas para preparar la cena del día siguiente. Era algo que había hecho muchas veces antes sin problemas, pero esa noche fue diferente.
Serapio salió de su cuarto y se acercó a mí con intenciones de entablar una conversación. Me habló con una voz muy suave, preguntándome cómo estaba y diciéndome que me veía muy bien. Sus palabras y la manera en que me miraba me pusieron muy nerviosa. Traté de ser educada porque no quería causar problemas, pero solo lo saludé rápidamente y me fui de ahí lo más pronto que pude. Algo en su actitud me daba mucho miedo, aunque en ese momento no entendía exactamente por qué. Al día siguiente regresé a mi pueblo en Veracruz con mis padres, pensando que había dejado atrás cualquier situación incómoda. Nunca imaginé que esa breve conversación con Serapio sería el inicio de la peor pesadilla de mi vida. Durante los primeros días después de regresar, todo parecía normal en casa, pero aproximadamente una semana después, comenzaron a pasar cosas muy extrañas en nuestra casa. Vivíamos en una casa de lámina que estaba un poco apartada del centro del pueblo, rodeada de terrenos con mucha vegetación. Por las noches empezamos a escuchar ruidos muy raros que venían del techo, como si algo pesado cayera sobre la lámina y la rasgara con garras o uñas. Los ruidos eran tan fuertes que despertaban a toda la familia. Mi papá subía a revisar el techo, pero nunca encontraba nada que pudiera explicar esos sonidos. No había animales, no había ramas de árboles que pudieran estar rozando contra la lámina, y tampoco había señales de daños en el material. Era como si algo invisible estuviera caminando sobre nuestro techo todas las noches. Los sonidos tenían un patrón muy específico. Comenzaban siempre cerca de la medianoche y duraban hasta aproximadamente las 4 de la madrugada, y eran pasos pesados que iban de un extremo del techo al otro, como si algo estuviera caminando de manera deliberada y controlada. A veces se detenían justo encima de mi cuarto, permanecían ahí durante varios minutos y luego continuaban su recorrido. Lo más aterrador era que los ruidos parecían responder a nuestras acciones. Si mi papá gritaba hacia el techo para ahuyentar lo que fuera que estuviera ahí, los sonidos se detenían por unos minutos, pero luego regresaban con más intensidad. Era como si algo inteligente estuviera provocándonos intencionalmente. Mi mamá comenzó a tener pesadillas durante esas noches. Soñaba que algo la observaba desde el techo de la casa, algo que quería entrar pero que estaba esperando el momento adecuado. Se despertaba sudando y temblando, diciendo que sentía una presencia maligna rondando nuestra casa. Después de los ruidos en el techo, comenzábamos a escuchar algo que se arrastraba entre la hierba del patio trasero. Era un sonido constante, como si algo grande se moviera entre la vegetación sin caminar normalmente. Se escuchaba todas las noches durante horas, siempre en diferentes partes del patio, como si estuviera patrullando alrededor de la casa. Mis padres pensaron al principio que podría ser algún animal salvaje, tal vez una serpiente grande o algún otro reptil que había llegado a nuestro terreno. Mi viejo salía con una linterna para investigar, pero nunca lograba ver nada. El sonido se detenía en cuanto él salía, y regresaba tan pronto como entraba a la casa. Pero lo que más me aterrorizaba eran las cosas confusas que comencé a ver por las noches. Desde mi ventana, podía distinguir sombras que se movían de manera extraña entre los árboles y arbustos del patio. No eran sombras normales de plantas moviéndose con el viento, sino figuras que parecían tener forma humana, pero que se comportaban de manera antinatural. Estas sombras aparecían después de la medianoche y se quedaban ahí durante horas. A veces se acercaban a la casa, otras veces se alejaban, pero siempre estaban en movimiento. Tenían una forma de caminar que no era común, como si flotaran o se deslizaran en lugar de dar pasos normales. Además, no se trataba de un solo espectro, sino de varios que parecían moverse de manera coordinada. A veces formaban un círculo alrededor de la casa, otras veces se alineaban como si de la nada se coordinaran. Una noche conté hasta 8 sombras diferentes moviéndose por el patio. Algunas eran más altas que otras, pero todas tenían algo que las hacía parecer no del todo reales. Lo que más me aterraba era cuando una de las sombras se separaba del grupo y se dirigía directamente hacia mi ventana. Se quedaba ahí parada inmóvil, durante largos periodos de tiempo, como si estuviera observándome dormir. Aunque eran solo sombras sin rostros visibles, yo podía sentir que me estaban mirando con una intensidad que me helaba la sangre. Los problemas empeoraron cuando comencé a despertar en las madrugadas,
con la clara sensación de que algo se había acostado a mi lado en la cama. Era una presencia tan real que podía sentir el peso en el colchón y la temperatura fría que desprendía. Sabía que había algo ahí conmigo, pero cuando abría los ojos y encendía la luz no había nada. Esta experiencia se repetía noche tras noche. Me despertaba siempre a la misma hora, cerca de las 3 de la madrugada, con esa sensación de que algo había estado durmiendo junto a mí. El lado izquierdo de mi cama siempre estaba frío, como si algo con temperatura corporal muy baja hubiera estado ahí durante horas. La presencia era tan real que a veces podía escuchar una respiración que no era mía. Era una respiración pesada, como la de alguien que estuviera muy enfermo o muy viejo. El sonido venía del lado izquierdo de mi cama, exactamente donde sentía el peso y la temperatura fría. Hubo noches en que no solo sentía la presencia, sino que también podía oler un aroma extraño que no podía identificar. Era una mezcla de tierra húmeda, hierbas viejas y algo dulce que me daba náuseas. El olor se intensificaba cuando la presencia estaba más cerca de mí. En ocasiones, cuando me despertaba con esa sensación, trataba de quedarme muy quieta y fingir que seguía dormida para ver qué pasaba. Durante esos momentos podía escuchar pequeños ruidos, como si algo estuviera moviéndose muy cuidadosamente para no despertarme. Eran sonidos de tela rozando contra tela, como si alguien se estuviera acomodando en la cama junto a mí. Esta situación se volvió insostenible cuando finalmente pude ver claramente lo que me estaba atormentando. Una noche me desperté y vi por la ventana de mi cuarto a un ser que no parecía nada humano. Era algo realmente horrible, con características que me recordaban a las gárgolas que había visto en fotos de iglesias antiguas. Tenía un cuerpo aparentemente humano pero completamente deforme. Su piel era de color gris oscuro y parecía tener una textura rugosa como la de los reptiles. Lo más aterrador eran sus alas, que eran enormes y membranosas como las de un murciélago, pero mucho más grandes. Su rostro era una mezcla entre humano y animal, con ojos que brillaban en la oscuridad y una boca llena de dientes puntiagudos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, supe inmediatamente que era Serapio. No sé cómo llegué a esa deducción, para ser honesta, pero era una certeza absoluta. Era como si pudiera reconocer su esencia, a pesar de la forma monstruosa que había adoptado. Sus ojos tenían la misma mirada intensa que recordaba de aquel hombre en la tienda de Chiapas. Esa criatura me observó durante varios minutos sin moverse, como si estuviera estudiando mi reacción. Yo estaba paralizada del terror. No podía gritar ni moverme. Finalmente desapareció, pero desde esa noche supe que lo que me estaba pasando no era algo natural ni accidental. En otras ocasiones no lo veía con esa forma monstruosa, sino como una sombra muy oscura que entraba a mi cuarto y susurraba mi nombre. Su voz se escuchaba por todas partes al mismo tiempo, como si viniera del techo, de las paredes y del piso simultáneamente. Era imposible determinar exactamente dónde se encontraba, pero sabía que estaba ahí conmigo en la habitación. Romalda, Romalda, susurraba con una voz que era reconociblemente la de Serapio, pero distorsionada de manera siniestra. No dejaba de repetirme lo mucho que me deseaba y que anhelaba estar conmigo. Esas palabras se repetían una y otra vez durante horas, hasta que yo terminaba llorando de desesperación y terror. La sombra se movía por mi cuarto de manera impredecible. A veces se concentraba en una esquina, haciéndose más densa y oscura, como si estuviera acumulando energía. Otras veces se extendía por todas las paredes, cubriendo completamente las superficies y haciendo que mi habitación se sintiera como una cueva. Durante estas manifestaciones la temperatura de mi cuarto bajaba considerablemente. Era un frío que penetraba hasta los huesos, un frío que no se aliviaba ni con mantas ni con ropa abrigadora. Era como si la presencia de Serapio trajera consigo el frío de la muerte. Los susurros no siempre eran palabras. A veces eran sonidos como gruñidos o gemidos que me erizaban la piel. En ocasiones parecía estar riéndose, una risa baja y siniestra que me hacía sentir que se estaba burlando de mi terror y mi estado vulnerable. Durante esas noches yo me quedaba despierta llorando hasta que el espectro se iba,
o hasta que me desmayaba del agotamiento y el miedo. No podía contarle a mis padres exactamente lo que estaba viendo, porque temía que pensaran que me estaba volviendo loca. Ellos sabían que algo extraño estaba pasando por los ruidos, pero no tenían idea del horror que yo estaba experimentando en mi cuarto. Las apariciones se volvieron más frecuentes y más intensas. Serapio comenzó a manifestarse todas las noches, a veces como la criatura alada, otras veces como la sombra susurrante. En ocasiones podía sentir que me tocaba mientras dormía, despertándome con la sensación de garras o manos frías recorriendo mi cuerpo. Hubo noches en las que la presencia era tan fuerte que podía oler un aroma putrefacto que llenaba todo el cuarto. Era como una mezcla de carne en descomposición y azufre, que me daba náuseas y me dificultaba respirar. El olor se intensificaba cuando Serapio, o más bien su espectro, estaba cerca de mí. También comenzó a manifestarse durante el día, aunque con menos intensidad. Podía ver su sombra moviéndose por los rincones de la casa, cuando nadie más estaba mirando. A veces escuchaba sus susurros durante las tardes, especialmente cuando estaba sola haciendo tareas domésticas o estudiando. Los objetos de mi cuarto empezaron a moverse solos. Mis libros aparecían tirados en el piso por las mañanas. Mi ropa se encontraba desarreglada en el armario. Y mis cosas personales aparecían en lugares donde yo no las había dejado. Era como si algo estuviera revolviendo mis pertenencias durante las noches. La actividad paranormal se intensificó con el paso de los días. Mis cuadernos aparecían con páginas arrancadas, mis lápices se encontraban partidos por la mitad, y mi ropa interior aparecía esparcida por el piso, de manera que me hacía sentir humillada y muchas cosas más. Era evidente que el espectro del brujo estaba tocando mis cosas más personales. Una mañana encontré mi espejo del tocador completamente empañado, como si alguien hubiera estado respirando sobre él durante toda la noche. En el vapor podía distinguir la forma de una mano, como si alguien hubiera presionado su palma contra el cristal. La marca era demasiado grande para ser mía, y tenía dedos más largos de lo normal. Mis perfumes y cremas comenzaron a desaparecer misteriosamente. Los frascos aparecían vacíos, aunque yo sabía que estaban llenos el día anterior. Era como si algo estuviera consumiendo mis aromas personales, tratando de absorber mi esencia de alguna manera retorcida. La situación se volvió más perturbadora cuando comenzaron a aparecer objetos que no eran míos. Encontré plumas de aves negras bajo mi almohada, pequeñas piedras con formas extrañas en mis cajones, y hierbas secas que desprendían un olor putrefacto, escondidas entre mi ropa. Eran claramente elementos relacionados con la brujería que alguien, o algo, estaba colocando en mi cuarto como parte de sus rituales. Una noche, la situación escaló a un nivel aterrador cuando el espectro no solo apareció en mi cuarto, sino que trató de comunicarse conmigo de manera más directa. La sombra se materializó frente a mi cama y comenzó a tomar una forma más definida, hasta que pude distinguir claramente sus facciones humanas, mezcladas con características monstruosas. Me habló con su voz normal, diciéndome que me había estado esperando, que me extrañaba mucho desde que me fui de Chiapas. Me dijo que me amaba y que quería que fuera con él para estar juntos para siempre. Sus palabras me aterrorizaron porque las decía con una convicción y una pasión que eran completamente enfermizas. Le grité que me dejara en paz, que no quería tener nada que ver con él, pero eso pareció enfurecerlo. Su forma se distorsionó aún más y comenzó a emitir sonidos que no eran humanos. Las paredes parecían vibrar con la intensidad de su ira. Esa noche mis padres finalmente se dieron cuenta de la gravedad de la situación, cuando escucharon mis gritos y los ruidos sobrenaturales que venían de mi cuarto. Cuando entraron corriendo, encontraron la habitación completamente revuelta, con muebles movidos del lugar y mis cosas esparcidas por todos lados. Fue entonces cuando decidí contarles todo lo que había estado experimentando. Les hablé de Serapio, sobre las apariciones, sobre las sombras y los susurros. Al principio pensaron que podría ser estrés o problemas de adolescentes,
pero los eventos físicos que habían presenciado los convencieron de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Mi papá decidió contactar a mis abuelos en Chiapas para preguntarles sobre Serapio y confirmar si realmente se dedicaba a la brujería. La conversación fue reveladora y aterradora al mismo tiempo. Mis abuelos le confirmaron que Serapio era conocido en el pueblo por sus prácticas de magia negra y que varios habitantes le temían. Cuando mi abuelo se enteró de lo que me estaba pasando, se enfureció completamente. No dudó ni un solo segundo en ir a esa tienda de abarrotes y confrontar al depravado satánico que me estaba molestando a la distancia a través de lo paranormal. La confrontación terminó en una pelea física entre mi abuelo y Serapio. Mi abuelo, a pesar de su edad, logró golpear al brujo varias veces antes de que otros habitantes del pueblo intervinieran para separarlos. Mi abuelo le gritó que si no me dejaba en paz, regresaría con más gente para sacarlo del pueblo para siempre. Después de esa confrontación, Serapio tuvo que irse del pueblo porque la comunidad ya no lo quería ahí. Su hermano le pidió que se fuera porque su presencia estaba causando problemas y afectando el negocio de la tienda. Pero aunque él se fue físicamente, su influencia sobrenatural sobre mí continuó durante varias semanas más. Mis padres decidieron llevarme a varias iglesias cristianas para buscar ayuda espiritual. Visitamos diferentes congregaciones donde los pastores oraron por mí y realizaron ceremonias de liberación. Algunos pastores me dijeron que efectivamente había una presencia maligna adherida a mí y que necesitaba varias sesiones de limpieza espiritual. El proceso de sanación fue lento y no siempre efectivo inmediatamente. Durante las primeras semanas después de comenzar las sesiones en las iglesias, los eventos paranormales continuaron. Serapio siguió apareciendo en mi cuarto, pero sus manifestaciones eran más débiles y de menor duración. Poco a poco, después de muchas semanas de oraciones, limpiezas espirituales y sesiones de liberación, los fenómenos sobrenaturales comenzaron a disminuir gradualmente. Las apariciones se volvieron menos frecuentes, los susurros se escuchaban más débilmente, y la sensación de presencia en mi cama desapareció casi por completo. Finalmente, después de aproximadamente 3 meses de tratamiento espiritual intensivo, todos los eventos paranormales desaparecieron completamente. No volví a ver a Serapio en ninguna de sus formas. No escuché más susurros de mi nombre, y pude dormir tranquila por primera vez en muchos meses. Los pastores me explicaron que la liberación había sido exitosa, y que la presencia maligna había sido expulsada definitivamente de mi vida. Nunca más volví a visitar a mis abuelos en Chiapas, no porque no los quisiera, sino porque el miedo de encontrarme nuevamente con Serapio, o con algo relacionado a él, era demasiado fuerte. Mis abuelos entendieron la situación, y desde entonces ellos venían a visitarnos a Veracruz cuando querían vernos. Ahora, años después, puedo decir que estoy completamente libre de esa pesadilla, pero las cicatrices emocionales permanecen, y probablemente nunca desaparecerán por completo.